Amén. Por favor, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 6, del 5 al 15, y el tema se titula Intimidad con Dios. Y si mira usted la tercera parte ahí es porque hice una serie de esta parte aquí. En Mateo capítulo 6, empezando el versículo 5, dice la escritura hasta el 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Este es el texto que vamos a tomar ahorita. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a estar hablando un poquito acerca de Jesús y cómo nosotros debemos pues tener un tiempo de intimidad con Dios, y más especialmente en este tiempo en el que ahora nosotros estamos enfrentando. Yo sé que no ha sido fácil para muchas de ustedes, las familias, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, como aquí en North Carolina. Hemos pasado tiempos bastante complicados, bastante difíciles, algunas veces un poco estresantes, pero hermanos, no debemos olvidarnos que tenemos un Dios tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, tan bondadoso hacia nosotros, que realmente, al menos en mi persona, mi familia y en la iglesia, Dios se ha manifestado de una manera increíble, una manera en la que hermanos, a veces nos da un poquito de temor y de miedo, porque no temor y miedo de malo, sino temor reverente hacia Dios por la forma tan grande, tan maravillosa en la que Dios se ha manifestado durante este tiempo de pandemia en la que cada uno de nosotros estamos. Y es la razón, y gracias a Dios, porque también esta es una especie de descanso donde nosotros podemos también tener un tiempo de intimidad con Dios. Qué tan importante, hermano, que cuando los tiempos difíciles como los que estamos ahora, cada creyente, cada hijo de Dios necesita un tiempo, hermanos, de intimidad con Dios. Y eso no debemos olvidarlo nunca, hermano, y más porque sabemos que el único que puede ayudarnos a sostenernos en este tiempo de prueba y de lucha solamente es nuestro Dios, en el cual nosotros hemos confiado. Y esa es la razón por la que debemos depositar totalmente nuestra fe, hermano, totalmente en ese Dios grande y poderoso en el que nosotros hemos creído. Déjeme leerle un poco a esto. Alguien describió así la oración cristiana. Dice que la oración auténtica es un acercamiento del alma por medio del Espíritu de Dios hacia el trono de Dios. Y qué hermosa forma de expresarlo. La verdadera oración no es un ejercicio mental ni una declamación. Es mucho más profundo que eso. Es una transición espiritual con el Creador del cielo y de la tierra. Nuestro espíritu mantiene comunión con Él.
le presenta sus peticiones y recibe de él respuesta de paz. La verdadera oración es un asunto espiritual desde el comienzo hasta el fin, y esto lo escribió el gran predicador, el llamado Charles Spurgeon, y él fue el que escribió esta parte tan hermosa con respecto hacia la oración. Hermano, es cuando nosotros entramos, es cuando nosotros hablamos, es cuando nosotros platicamos. A veces la gente nos pregunta, ¿y cómo orar? Bueno, el orar es platicar con Dios, es como si usted estuviera platicando con alguna otra persona enfrente suya y usted está conversando. Bueno, esa es la manera en la que uno debe abrir su corazón a Dios, es la manera en la que uno puede hablar, puede tener una comunicación con Dios abierta, sin problemas, sin dificultad y sin nada. Usted simplemente abra su corazón, hable con Dios espontáneamente, sinceramente. Téngalo por seguro que Dios va a estar escuchando si la oración sale del corazón, ¿verdad? Si realmente es sincera hacia Dios, pues Dios va a estar allí, hermanos, escuchando, atendiendo el ruego, atendiendo totalmente la súplica de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios escogió un aposento para tener un tiempo a solas con Él? Y como dice aquí la Escritura, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Bueno, porque realmente un tiempo a solas con Dios es importante para todos, hermano. Podemos hacerlo con familia también, con amigos, con hermanos en Cristo, pero qué tan importante es de alguna manera tomar nosotros personalmente un tiempo para conversar, para hablar directamente con nuestro Dios, y esa es una bendición cuando nosotros como hijos de Dios nos acercamos a Dios, hermano, teniendo esa comunicación, esa estrechez entre nosotros, y más si buscamos un lugar tranquilo, un lugar donde podamos tomar un tiempo a solas con Dios, hermano, donde podamos sentir la presencia de Dios. Y aunque Dios no nos hable audiblemente, ¿verdad? Aunque Dios no hable audible, porque hay algunas personas que confunden ese tiempo de que Dios les habló y Dios les dijo, pero no. De alguna manera, cuando uno entra a solas con Dios, hermano, y derrama su alma, hermano, a los pies de Cristo, de alguna manera Dios se va a comunicar muy especialmente con nosotros, hermano, trayendo paz, trayendo seguridad a nuestro corazón, trayendo tranquilidad en medio de las circunstancias complicadas y difíciles. Es cuando realmente vamos a sentir una paz tan profunda que viene directamente de Dios, hermano. Y sabe que un aposento en hebreo se llama aliash, no sé si realmente así se pronuncia, o kataluma en griego. En el tiempo de Cristo, prácticamente el aposento era en la azotea, era una parte alta de la casa. Y esto no lo busque, pero si usted puede ver allí en Hechos 9, donde está la historia, donde Pedro, el apóstol Pedro, estaba orando porque Cornelio había tenido una visión de Dios en el capítulo 10, y Dios le ordenó a Cornelio que mandara a alguien a hablarle a Pedro para que él viniera y predicara. Y dice que en ese momento Pedro subió a la azotea de donde él estaba, de la casa donde él estaba, y dice que él empezó a orar. Tuvo una conversación a solas con Dios, y en ese momento la Biblia dice que Dios le habló a Pedro en ese momento y le dijo, mira, van a venir a buscarte, van a venir por ti, cuando vengan por ti, ve con ellos con seguridad, yo ya he dado orden para que tú vayas y prediques el evangelio a Cornelio, a toda su familia, a todos los que estaban congregados allí. Pero eso es lo hermoso. Yo sé que Dios puede hablarnos, aunque no audible, pero es lo hermoso cuando nosotros, hermanos, nos metemos en el aposento, cerrada la puerta, dice la Escritura, y nos ponemos a orar. Es cuando vamos a sentir la presencia de Dios, una paz tan profunda en la cual realmente vamos a descansar totalmente de todas nuestras cargas, de todas nuestras preocupaciones y de todas nuestras angustias, hermano.
Igualmente Marcos 14 también nos está hablando un poquito con respecto a que muchos escogían la parte de la azotea para hablar con Dios, porque eso es lo que significa aposento. Escogían una parte donde solamente podían estar a solas con Dios. También aposento en el capítulo 6, en donde estamos ahorita, se refiere prácticamente a un almacén donde se guardaban los tesoros. Realmente se refiere a la habitación más recóndita e íntima y escondida y secreta de una casa en el tiempo de Cristo y en el tiempo pasado también, hablando antes de Cristo. El aposento aquí en Mateo 6 se refiere a una bodega, a un almacén, donde los creyentes podían estar a solas con Dios, cerraban la puerta, se ponían a orar, y gloria a Dios por eso, porque tenemos una intimidad a solas con Dios, y eso es lo que significa aposento en el capítulo 6. Era una bodega donde se almacenaba toda clase de cosas que las personas en aquel tiempo guardaban, y es ahí donde ellos entraban y empezaban a hablar con Dios, hermano, de una manera muy especial en ese lugar, porque estaba tranquilo, no había interrupciones, realmente no era muy raro que una persona fuera a esa especie de bodega, porque realmente era un lugar como nosotros, donde tenemos todo el telichero, como decimos nosotros, todas las cosas ahí que guardamos, que no ocupamos y vamos y las amontonamos a un lugar. Bueno, ese es el lugar en el tiempo de Cristo que le llamaban aposento. Es un lugar donde el Señor dijo, bueno, entra a tu aposento, entra a la bodega, entra al almacén, entra allí, cierra la puerta y ponte a orar conmigo. Y increíble estas cosas tan maravillosas que Dios hace, porque cuando uno se pone en oración, hermano, realmente Dios obra de una manera increíble. Ahora, el aposento también es una manera en la que Dios quería tener comunión con sus hijos, y especialmente en la intimidad, claro. Nosotros, sabe que cuando nosotros hablamos con Dios, a veces uno trae cargas y preocupaciones y angustias y todo esto, pero cuando nosotros, hermanos, nos metemos a hablar con honestidad hacia Dios, con un corazón abierto, y le hablamos de todo, aún de lo que pasa en la profundidad de nuestro corazón, porque a veces tenemos cargas, pero a veces tenemos pecado que también tenemos que expresarle a Dios en esa intimidad en la que estamos. Tenemos que expresarle a Dios nuestro pecado, hermanos, porque qué tan importante es porque la Biblia dice que nuestras oraciones no pueden llegar hasta el cielo sin antes nosotros reconocer que hemos fallado delante de Dios, porque si hay algún estorbo por ahí, por más que Dios quiera contestar nuestra oración, hermano, por más que uno quiera contestar nuestra oración, Dios no puede contestarla por la simple y sencilla razón, porque nosotros guardamos algo en la profundidad de nuestro corazón que nosotros no hemos confesado a Dios, hermano, que nosotros no le hemos dicho a Dios que hay algo ahí en la profundidad de nuestro corazón, y ese es pecado. Esa es la razón por la que a veces Dios no puede contestar nuestras oraciones, porque hay un estorbo ahí. Qué tan importante es que cuando entremos en ese aposento y cerremos la puerta, lo primero que debemos de hacer, hermano, es confesar nuestro pecado a Dios, porque creo que una vida consagrada, limpia y pura es lo más agradable ante los ojos de Dios. Pero tenemos que limpiar nuestros corazones es más, hasta la amargura que muchas veces nosotros nos cargamos, hermano. Yo he mirado infinidad de creyentes, hermano, con una vida tan amargada, pero amargada, hermanos. Y a veces yo les abro la Biblia y les digo, hermanos, miren lo que la Biblia dice, que vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar, y si la carga es muy pesada, bueno, el Señor nos la hace todavía más ligera, y más cuando entregamos todo a los pies de Cristo, hermano, y es cuando Dios empieza a orar. Pero qué lamentable, ¿no? Porque aún teniendo la respuesta a nuestros problemas, nosotros nos negamos a aceptar esa respuesta. Y es doloroso para uno, porque uno les dice, miren, sigan, la Biblia dice esto, y si ustedes lo hacen, las cosas les van a salir bien. Pero nosotros siempre buscamos otro camino,
otro camino diferente, como diciendo, no, eso a mí no me sirve, yo tengo que buscar otra manera. No, la única forma de poder solucionar todas las situaciones es la forma en la que la palabra de Dios nos enseña cómo hacer las cosas. Es como si hacemos exactamente como Dios nos dice, las cosas nos van a salir mejor, hermano, bien hechas, y cada problema, porque no hay ningún problema que Dios no pueda resolver, porque todo lo resuelve, hermano. No hay ningún problema que Dios no pueda resolver. Algunos matrimonios me han dicho, aquí esta taza se quebró y ya no hay nada que solucionar. Bueno, siempre les he dicho, para ustedes ya no hay ninguna solución, pero quiero recordarles que para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque si usted entrega esa carga y empieza a reestructurar su vida, su corazón y su amargura, déjeme decirle que Dios va a empezar a solucionar la situación y va a traer paz y calma a la situación en la que en ocasiones estamos pasando en nuestras vidas. Pero Dios no puede hacer eso sin que si usted y yo no entramos a esa comunión con Dios. Salmos 25:14 dice que la comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea, prácticamente nos hará conocer la forma en la que necesitamos resolver nuestra situación. Pero el asunto es que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es con los que dicen, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, yo creo perfecto, hermano, yo creo que esos son la clase de creyentes que Dios anhela ver dentro del aposento, donde decimos, Señor, para mí es imposible, Dios, solucionar este problema, pero yo creo que tú sí puedes hacerlo. Entonces, de alguna manera, Dios va a abrir muchas ventanas, dándonos solución a cada problema. Dice el Salmo 51:6. Y aquí dice que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, hermanos. Mire, déjeme decirle, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Porque cuando estamos hablando con Dios a solas, hermano, cuando estamos hablando con solas, usted debe soltarse. Debe hablar hasta de los detalles más íntimos de su corazón. Usted necesita, hermano, hablar la verdad con Dios. Bueno, nosotros sabemos que Dios ya conoce todo, que no hay nada oculto que podamos ocultarle a Él. Pero esa comunión íntima se refiere cuando usted de su corazón dice, Señor, en esta parte yo estoy fallando, Señor. En esta parte, Señor, realmente no he podido lograr sacarla de mi corazón, no he podido lograr arrancarla, esa amargura de mi corazón. O sea, específicamente tenemos que entregarle todo a Dios, hermano. Si lo puede hacer por detalles, hable con Dios con detalles, como dice aquí, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la manera tan sincera y tan verdadera en la que nosotros nos entregamos, hermano, a Dios con todo el corazón. Y cuando hablamos con Él abiertamente de las cosas que realmente, hermano, no hemos podido lograr zafarnos de ellas desde la profundidad de nuestro corazón. La Biblia dice que muchos creyentes, lamentable, y me da tristeza y dolor porque hay una raíz de amargura en la profundidad de sus corazones, una raíz pero tan arraigada, hermano, que realmente no sé cómo ellos viven de esa manera tan horrible, porque realmente no me gustaría vivir una vida, hermano, que de aquellos creyentes o personas también que no son salvas, en la que ellos se entregan totalmente, están tan amarrados a su amargura que no los deja vivir en paz. Pues muchos creyentes vivimos de esa manera también, hermano, porque realmente no hay intimidad con Dios y no hay sinceridad con Dios tampoco, porque si la hubiera, muchas cosas podrían cambiar totalmente de nuestras vidas. Porque hay personas que me han dicho, pastor, pero es que yo no puedo cambiar. Bueno, no ha cambiado porque usted no quiere, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Y yo creo que si hablando con Dios con respecto a mi carácter, porque a veces somos un poquito arrebatados en carácter de repente,
Entonces, si yo sé que soy arrebatado de carácter, bueno, yo voy a hablar con Dios directamente. Le voy a decir, Señor, ¿sabes qué? Dios, yo soy bien arrebatado en carácter. Me enojo con tanta facilidad, Señor. O simple y sencillamente, Dios, ayúdame, porque de repente a veces nosotros tenemos problemas con nuestra boca, con nuestra lengua, como dice Santiago en su carta. A veces tenemos graves problemas, hermano, y que no podemos refrenar nuestra lengua, porque a veces hablamos hasta de más, y esto ha causado mucho destrozo espiritual alrededor, porque nosotros mismos no hemos podido controlar nuestra lengua. Y qué triste, ¿no? Cuando usted dice y yo decimos, no, es que yo no puedo, es que yo así soy y yo no puedo cambiar. Bueno, es que usted no puede cambiar, pero cuando usted viene con un corazón honesto, sincero, y entra ante la intimidad con Dios, la comunión con Dios, habla con Dios con respecto a ese asunto, téngalo por seguro que una vez que usted se levante de hablar con Dios de esa manera, usted va a salir totalmente transformado. Y lo que no pudo controlar, usted le está diciendo a Dios, contrólalo tú, Señor, y hazlo diferente. Y déjeme decirle que Dios va a obrar de una manera grandiosa, de una forma maravillosa, hermano, en su vida. Que después usted va a ser un creyente que puede ser ejemplo, testimonio hacia los demás, hermano. Es más, hasta puede llegar a ser hasta un consejero a otros, diciendo, si yo pude, pues cualquiera puede. Entonces es algo grandioso, hermano, cuando nosotros realmente podemos ver que si entramos a ese aposento y tenemos una comunión íntima con Dios, el Señor de alguna manera se va a agradar, va a ser un agrado profundo al ver que nosotros estamos humillando nuestras vidas, como dijo el salmista, venimos a Cristo con un corazón contrito y humillado. Y qué bueno sería si cada creyente pudiéramos venir de esa manera. El tener comunión con Dios significa pasar tiempo con Él, ya lo dijimos. Es oración que consiste en compartir con Él nuestros pensamientos, nuestros anhelos, buscando su dirección y su voluntad. En la comunión íntima con Dios es a través también de esta oración que encontramos la dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? La oración consiste en compartir con Él nuestros pensamientos, nuestros anhelos, buscando su dirección, buscando su voluntad, poniendo todos los planes en las manos de Dios, porque a veces cuando hacemos nuestros propios planes, hermano, nosotros vamos a fallar en muchos de los sentidos, pero cuando buscamos a Dios, hermano, cuando buscamos a Dios, buscamos su voluntad y su dirección, déjeme decirle que todas las cosas nos van a salir perfectamente bien, hermano. Pero a veces nosotros los cristianos somos un poco arrebatados en ese sentido por la razón de que nosotros queremos siempre hacer lo que a nosotros pensamos que es mucho mejor para nosotros, hermano. Pero a veces es la razón por la que yo sé que muchos cristianos fracasan, porque siempre hacen su propia voluntad y nunca buscan la voluntad de Dios, ni en sus planes, ni en sus anhelos, ni en sus pensamientos, ni en el futuro. O sea, no buscan nunca la voluntad de Dios, hermano. Y esa es la razón por la que ellos fracasan. Déjenme contarle la historia de cómo uno a veces fracasa cuando no buscamos la voluntad de Dios. Hace muchos años, un muchacho era miembro de nuestra iglesia aquí, y un día llegó y me dijo, pastor, déjeme decirle que me voy a ir ya para México. Me voy a ir para México. Y entonces, pero pues él no tenía papeles ni nada, así que yo le dije, mira, hermano, era un muchacho, era un joven. Le dije, mira, hermano, en mi corazón yo siento que realmente creo que no es el tiempo para que tú viajes a México. No es tiempo. No sé por qué yo lo siento, pero realmente yo no siento que ese sea el momento en el que tú viajes. Yo creo que no es la voluntad de Dios. Y él me dijo, no, sí, pastor, sí es la voluntad de Dios, yo he orado. Le dije, lo siento mucho, pero yo creo que tú no has orado en este asunto y no has buscado la voluntad ni la dirección de Dios. Bueno, pues déjeme decirle que al día siguiente el muchacho se fue
Para cuando acordé, ya iba en camino y me dice, pastor, ya voy en camino. Ok, le dije, bueno, está bien, pero lamentablemente, si todavía tienes la chance de regresarte, regrésate, porque no es la voluntad de Dios que tú vayas. Bueno, pasaron unos cuantos meses y él se quiso regresar, hermano. Y se regresó. Lamentablemente estuvo casi como 1 año y medio en la cárcel, porque migración lo agarró y desde la cárcel me estaba hablando a mí, diciéndome, pastor, ayúdeme. Y yo buscando la manera de cómo ayudarlo, pero siempre le dije yo, es que acuérdate que yo te dije que yo sentía que no era la voluntad de Dios. Y tú me dijiste, sí, 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 esa es la voluntad de Dios. No, hermanos, no haga eso, por favor, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y vamos a fracasar. No, antes de tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el aposento, cierra la puerta y póngase a orar, pidiendo la dirección de Dios en cualquier asunto, en cualquier anhelo, en cualquier cosa que usted tenga planeado en el futuro. No lo haga tan arrebatado porque usted va a fracasar. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios, mire, que Dios siempre va a abrir todas las puertas alrededor, hermano. Y se lo digo por experiencia también, porque por más de 7, 8 años, como a la iglesia Sinaí, que somos nosotros, anduvimos como el pueblo de Israel, de un lugar a otro, buscando siempre un lugar, y se nos presentaron muchos lugares donde podíamos tener la oportunidad de establecernos fielmente, pero y algunos hasta nos regalaban el lugar también, pero lamentablemente no era la voluntad de Dios, hermano. Y a veces entrábamos en una emoción, ¿verdad? Porque ya tenemos un lugar donde establecernos, ¿está verdad? Pero no era la voluntad de Dios, hermano. Entonces seguíamos orando, buscando la voluntad de Dios. Hermano, el lugar donde nosotros estamos, su pastor ya lo conoció, cuando él vino aquí, el lugar donde ahora estamos, hermano, fue el lugar perfecto que Dios tenía para nosotros, hermano. Pero para esto tuvieron que pasar 7 largos años buscando la voluntad de Dios, hermano. Increíble. Usted va a decir, pero pastores, son muchos años. Sí, son muchos años. Pero imagínense si yo hubiera tomado mi propia y haber hecho mi propia voluntad, creo que hubiéramos fracasado en muchos de los sentidos. Pero cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, tenemos paciencia, hermanos, en cuanto a la voluntad de Dios. Déjeme decirle, hermano, que Dios va a obrar de una manera grande, va a responder, y que los planes que tenemos, Dios nos va a ayudar a realizarlos de una manera increíble, que vamos a sentir la mano de Dios moviéndose entre nosotros, hermano. Porque la iglesia de Sinaí, yo creo que ustedes también, la iglesia de Sinaí hemos sentido la mano de Dios de una manera increíble, hermano, imaginable, a veces con ese temor, ¿verdad?, del bueno, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos pasmados del poder de Dios y de los milagros que Dios ha hecho, hermano, durante este tiempo de prueba y de lucha que nuestra iglesia pasó. Fueron más de 7 largos años con mucha lucha, hermano, con mucha angustia, preocupación y todo esto, pero al final, hermano, y con la paciencia y con el amor y con la entrega al Señor, Dios de alguna manera respondió a nuestros ruegos y nuestras súplicas. Pero para esto, pues, hermano, tenemos que tener un corazón abierto para Dios y buscar siempre su voluntad en todo, buscar la voluntad de Dios en todo. Mire, yo quiero que veamos esta parte de Salmo 73, por favor. Allí en el Salmo 73. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero también es bueno, dice aquí, para con los limpios de corazón. O sea, no solo dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero también Dios es bueno para con los limpios de corazón. Es cuando sacamos toda la basura, hermano, de nuestro corazón. El salmista abre su corazón aquí. Estaba pasando un tiempo de desánimo, un tiempo de angustia, de preocupación, de ansiedad,
como la que estamos pasando, probable muchos de nosotros en este tiempo, pero si usted está pasando un tiempo así de preocupación, de ansiedad, de depresión, es tiempo de entrar al aposento y cerrar la puerta, hermanos. Es tiempo de hacerlo. El salmista aquí está entrando, está realmente pasando un tiempo de depresión, un tiempo de angustia, de dolor. Y miren lo que estaba pasando por su mente y por su corazón en este momento, pero al escribir este salmo, él está derramando totalmente su corazón y su alma a los pies de Cristo. Dice el versículo 2, dice, en cuanto a mí, Señor, casi, Señor, se deslizaron mis pies, Dios, por poco, y resbalaron mis pasos. Increíble, porque estaba al borde de desanimarse, de caerse espiritualmente, hermano. Dice, porque fíjese la razón por la que casi estaba al borde, casi de desanimarse y de caer hasta el fondo. Dice, porque yo tuve envidia, dice, de los arrogantes. Y la razón fue porque él veía la prosperidad de los impíos y él pasaba tiempo de prueba, de hambre, probable, de necesidad. Y sin embargo, él decía, pero soy tu hijo, Dios, y mira cómo estoy, y mira a los impíos, cómo tienen todo, y yo que soy tu hijo no tengo absolutamente nada. Dice, fíjese cómo lo describe, cómo describe a los impíos el salmista aquí. Versículo 4. Dice, porque ellos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, porque probablemente estaba pasando un tiempo de enfermedad también. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice que a los impíos la soberbia los coronó. Se cubren de vestido de violencia, o sea que hay mucha violencia entre ellos. Los ojos se les saltan prácticamente de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Dice, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, o sea, prácticamente blasfeman el nombre de Dios, y su lengua se pasea, dice aquí, por toda la tierra. Versículo 10. Por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y me dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, hermano, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y luego mire cómo le afectó todo esto a la mente y al corazón del salmista aquí, porque le afectó mucho espiritualmente el ver que los impíos tenían todo y que él no tenía absolutamente nada. Dice, entonces fíjese hasta dónde él pensó. Esto lo habló directamente con Dios. Dice, Señor, verdaderamente yo he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Realmente él decía, yo tengo mi corazón limpio hacia ti y mira cómo me encuentro. Mientras que otros que no tienen ningún temor de Dios, disfrutan de la vida, hacen lo que se les pega su regalada gana y realmente no les importa absolutamente nada. Y yo, dice, él decía, Señor, pues, ¿acaso yo he limpiado en vano mi corazón delante de ti como para que me tengas a mí en esta situación tan lamentable en la que yo estoy? Bueno, eso es lo que pensaba el salmista, porque su corazón estaba muy angustiado, muy desanimado, ya no había mucha concentración en ese momento, pero mire lo que pasó después de todo esto. Déjenme leer el versículo 14. Pues dice, yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, voy a hablar como ellos, he aquí a la generación de tus hijos yo engañaría. O sea que el salmista estaba pensando, bueno, pues me voy a hacer igual que ellos, a ver si así yo puedo prosperar y puedo tener absolutamente todo como ellos tienen. Pero eso es una equivocación, es un error que muchos cristianos tienen. Es como, por ejemplo, mire, déjeme decirle la historia de una hermana. Hace muchos años, recién nosotros iniciamos el ministerio, yo la gané para Cristo a esta hermana.
ya llegó el tiempo en que esta hermana nunca más volvió a la iglesia. Y una vez yo le hablé a la hermana y le dije, hermana, ¿por qué no has venido a la iglesia? Te extrañamos, acércate al Señor. Y la hermana, fíjese lo que ella me dijo, mira, hermano, mire, pastor, cuando yo no era cristiana, yo no tenía ningún problema. Pero cuando yo me entregué a Cristo, fue cuando yo empecé a tener miles de problemas. Yo prefiero mejor estar como estoy y no tener los problemas que ahora como cristiano yo tengo. Esa hermana nunca volvió a regresar a la iglesia, no sé a dónde fue a parar esa hermana, pero qué increíble, ¿no? Cómo hay creyentes que piensan de esta manera, ¿verdad? Tan nefasta, porque realmente es una manera tan nefasta, tan sucia. Entonces es algo que hermanos, de alguna manera, pues tenemos que sacar de nuestro corazón si acaso estamos pasando por un tiempo como esto. No, hermano, aunque nos vaya como nos vaya y aunque estemos entre la espada y la pared, recuerde que Dios sigue siendo Dios, hermano. Fallamos nosotros, pero Dios nunca nos va a fallar, hermano. Bueno, déjeme seguirle el versículo 16. Cuando pensé saber esto es cuando ya reaccionó el salmista. Fue duro trabajo para mí poder pensar en lo que yo estaba pensando, hasta que entrando en el santuario, en el aposento, y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Déjeme decirle, hermano, que el salmista llegó a una conclusión y dijo, hasta que yo entré, hasta que vine a hablar con Dios con respecto a mi situación, a mi sentimiento, a mi amargura, porque estaba pasando un tiempo de amargura, y aquí en el Salmo, él estaba expresando toda su alma y todo su corazón a Dios. Señor, ha llegado envidia a mi corazón, ha llegado un punto en el que yo me quiero retirar, y que yo me quise retirar de tu camino. Ha llegado un punto en el que yo quise hablar igual que los inconversos, y hacer lo que los inconversos hacían. Llegó ese punto, pero dice que aún así, aún cuando haya llegado a ese punto, él entró al aposento, cerrada la puerta, y en intimidad con Dios habló con respecto a sus sentimientos. Dice que cuando él entró al santuario de Dios, entonces él comprendió el fin de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que él entendía que él estaba mucho mejor, en una mejor situación, que aunque los impíos tuvieran todo y se mofaran de todo, él estaba todavía mucho, mucho mejor bajo el poder y bajo la gracia y bajo la misericordia de Dios que ellos, hermano. Esto nos hace entender que, hermano, prácticamente necesitamos siempre de Dios en cualquier circunstancia. Y si usted tiene una carga similar como la que tenía el salmista, qué bueno sería que cuando usted venga, mire, cuando el salmista entró al santuario, vino una paz. El resto no leímos todo el texto, pero vino una paz, una tranquilidad, hermano, una serenidad total a su corazón cuando él vino y entregó todo a los pies de Cristo. Y cuando nosotros entregamos todo a los pies de Cristo, ay, hermano, vamos a sentir esa paz que solamente Dios puede dar, hermano. No hay ninguna paz tan increíble como la que Dios puede hacer, hermano. Entonces, déjeme leerle aquí. Dice que la señora Leigh DeMoss, coautora del libro En Busca de Dios, escribió esto. Dice que la vida devocional del cristiano es fundamental para alcanzar la madurez espiritual y la capacidad de conocer a Dios y hacer que otros la conozcan. Una vida de devoción personal a Dios involucra más que tener momentos devocionales. Es un llamado a la contemplación, a la devoción, a la oportunidad de cultivar una relación tan íntima de amor con Dios, y es de vital importancia para la búsqueda de Dios y para experimentar el gozo que siempre va a dar un avivamiento espiritual a nuestras vidas. Esto lo escribió la señora Nancy Leigh Moss, coautora del libro En Busca de Dios, y ella escribió realmente esta frase
donde dice que cuando entramos, porque el avivamiento siempre decimos que el avivamiento empieza en la iglesia, no, el avivamiento no empieza en la iglesia, el avivamiento empieza conmigo, en lo personal, en mi corazón, hermano. Entonces, cuando entramos en intimidad con Dios, mire que el avivamiento se enciende y usted también puede encender a otros en el avivamiento, pero la razón fue porque usted ya se encendió con Dios, tuvo una plática muy sincera con Dios con respecto a todo lo que alberga y a todo lo que está en la profundidad de nuestro corazón. Cuando usted tenga esa plática, el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad, la serenidad y todo, hermano, va a inundar su espíritu, su corazón, su mente, su cuerpo. Hermano, va a inundar absolutamente todo, que aún hasta la Biblia dice que de nuestro interior, dice que correrán ríos de agua viva, porque hasta otros alcanzarán la bendición que usted alcanzó en el momento en el que usted entró al aposento, cerrada la puerta y empezó a orar a su Dios, hermano, que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo oye. Increíble todo esto, hermano. La oración es un principio que el Señor de oración, déjeme decir, la oración es un principio de vida del mismo Señor Jesucristo. Siempre buscaba la comunión íntima con el Padre. Esto lo miramos Marcos 1:35, donde dice que siempre buscaba un lugar tranquilo, ¿verdad? Un lugar donde solamente Él estuviera, y la Biblia dice que el Hijo siempre tenía una comunión muy, muy fuerte con el Padre. Y si el Hijo, siendo el Hijo, tenía una comunión muy, muy, muy fuerte con el Padre y siempre apartaba tiempo para orar con el Padre, ay, hermano, ¿cuánto más nosotros? Si el Hijo necesitaba la ayuda del Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué tan importante es buscar a Dios en oración? Si el mismo Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Y es más, no como humano, hablando en el sentido humano, Él decía, estaba pasando un tiempo bastante difícil antes de ser crucificado, y dice que de su rostro caían aún hasta gotas de sudor, de sangre, y dice que la escritura que el Señor decía, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Increíble la forma, el ejemplo, el mismo Señor Jesucristo nos dio de entrar al aposento, cerrar la puerta, porque en ese momento en el que estaba orando en el Getsemaní, Él estaba solo hablando con el Padre. Hermano, y qué bueno, porque gracias a eso Dios le dio la fuerza, el poder para poder hacer lo que Él tenía que hacer hasta el final, morir en la cruz para darnos a nosotros una salvación que ni siquiera merecíamos, hermano. Pero el orar en el aposento a solas con Dios, aún hasta el mismo Señor Jesucristo, fue un ejemplo factible para nosotros. Aun cuando las jornadas, dice que aun cuando las jornadas diarias eran muy intensas, el Señor Jesús tomaba tiempo para orar. El Señor Jesús comenzaba y terminaba sus jornadas cotidianas siempre en oración. Las múltiples ocupaciones diarias y el cansancio no eran excusa para que el Señor Jesús dejara de orar. El Señor Jesús pasaba largos periodos en oración, hermano. Increíble esto, porque mire, a veces nosotros decimos que yo no tengo tiempo para orar, ni para leer la Biblia, ni para tener comunión con Dios, y decimos todo. El Señor estaba en la misma condición, hermano. Había jornadas tan pesadas, porque Él predicaba y predicaba y predicaba, y horas predicando, y sin embargo, el Señor siempre, hermano, buscaba el tiempo, aun cuando estaba de tanto predicar, de tanto hacer tantas cosas, y siempre el Señor buscaba, hermano, en oración al Padre. Y si Él lo hacía, ¿por qué nosotros no, hermano? A veces decimos que no hay tiempo, ¿no? Sí, siempre hay tiempo, pero no lo hacemos. Ese es el problema, ¿verdad? Para muchos de nosotros los cristianos. Pero si el Señor lo pudo lograr con todas sus actividades que Él tenía en su tiempo, en el tiempo en el que Él estaba sobre la tierra, y siempre dice la Escritura que empezaba en oración y terminaba en oración. Bueno, hermanos, creo que ese es un buen ejemplo para que nosotros no perdamos la visión. Lo importante es que busquemos a Dios, hermano, de corazón. Todo creyente que se declara seguir al Señor Jesús, tal como Él lo hizo, debe desarrollar una intimidad con Dios. Es un principio que debe aplicar a su cotidianidad, sin que las constantes constituyan un pretexto para no ir a la presencia de nuestro Dios amado, Dios y Creador. Él nos ama
escucha nuestro clamor, responde con poder. Esa es la seguridad que tenemos cuando vamos a su presencia. La seguridad es que Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones, hermano, en todo momento y a cualquier hora. El Señor siempre va a nuestras oraciones. Para terminar, déjeme decirle que todo creyente que declara seguir a Jesús, déjeme chequear. Para terminar, déjeme decirle que la oración es el único puente. Recuerde que la oración es el único puente entre Dios y nosotros. No hay otra forma de cómo comunicarnos con Dios más que a través de la oración. A solas con Él en su secreto se endereza el corazón que está torcido. En su secreto podemos abrir nuestro corazón, hablar con verdad y sinceridad. Él nos da la sabiduría para poder cambiar. El Salmo 51:6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La oración es el único puente entre Dios y nosotros, hermano. Si nosotros no usamos ese puente, ya fracasamos en todo el sentido. Pero si buscamos siempre a Dios en cualquier parte de nuestra vida, Dios siempre de alguna manera va a estar allí dándonos su dirección, su guía y la forma en la que quiere que hagamos las cosas y no la forma en la que nosotros queremos hacer las cosas. Déjenme quitar esto aquí. Dios me los bendiga. Déjenme. Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Y ahorita le doy el tiempo al hermano Abel. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra en esta